9 de la mañana, 2 minutos. Es momento de darle la bienvenida al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Hay varios temas para abordar. Por un lado, el Frente Amplio está evaluando hacer un llamado a la responsabilidad política por toda esta trama vinculada al caso Astesiano, pero también hay que abordar el tema rendición de cuentas, porque ayer se terminó de aprobar en comisión el proyecto de ley de rendición de cuentas que pasará al plenario la semana que viene. Así que de todo esto intentaremos dialogar esta mañana. Bienvenido, Vergara. Un gusto, como siempre. Si le parece, arrancamos por rendición de cuentas. El Frente Amplio acompañó el 50% aproximadamente de los artículos ayer al cierre de la comisión. Se venía señalando de que era, y se ha señalado después incluso de que terminara de sesionar la comisión, que es una rendición de cuentas que va a la disminución del Estado. Sin embargo, hay un incremento de rubros. Bueno, a ver, en primer lugar, el número de artículos que se votan por unanimidad y los que no es un dato bastante que no da mucha información, porque hay un montón, a ver, hay 500 artículos en la rendición de cuentas y muchos son de cambios de alguna función, de algún cargo, de asignaciones de partidas, etcétera. O sea, cosas que razonablemente todos votamos. Pero nosotros tenemos un enfoque general discrepante, por supuesto, con la rendición de cuentas. Por eso uno de los artículos que votamos en contra es el artículo 1, que es el general, porque entendemos que lo que se vuelca para lo que está planteado acá para los años 2023, 2024, es totalmente insuficiente con las necesidades de las distintas políticas que tiene que llevar adelante el Estado, tanto en el impulso productivo, en la infraestructura, en las políticas sociales, ni que hablar. Pero incluso además lo vemos contradictorio con lo que el propio gobierno plantea que quiere hacer en un montón de cosas, en un montón de políticas, porque para la transformación educativa, para el boom de infraestructura, para las políticas sociales de las que se hablan, para el tema salud, etcétera, se necesitan recursos y esos recursos básicamente no están en la rendición de cuentas. Por lo tanto, yo digo un poco caricaturescamente que el verdadero palo en la rueda para las políticas que el gobierno dice que quiere hacer es la rendición de cuentas, que no le brinda los recursos a lo que se necesita, pero ni siquiera a las políticas que el gobierno plantea que quiere llevar adelante. Por lo tanto, se sigue en un terreno sí de acotamiento del rol del Estado. Hay un montón de artículos que no necesariamente tienen que ver con recursos, pero que hacen a limitar funciones, a acotar los espacios de trabajo en algunas áreas. Hay un enfoque también de cierto ajuste en el sentido de lo que decimos, ¿no? De que esto no recupera todo el montón de recursos que no se volcaron en los años anteriores, ni son consistentes con las políticas que supuestamente el gobierno desea Ahora, Vergara, el dinero es uno, ¿no? Es finito. Se tienen que distribuir esos recursos, no se puede incrementar demasiado el gasto. ¿A qué recursos se destinó que entienden no eran tan necesarios? Y escasea, por ejemplo, como se ha dicho, la universidad, la educación, la salud. Claro, ni que hablar, porque se habla de, uy, se le da plata a la universidad, se le dan 3 pesos. Se le da plata un poco a ciencia y tecnología, 3 pesos. O sea, todo es muy poco comparado con las necesidades o con lo que razonablemente podría... Esta misma conversación la hemos tenido los 2 años anteriores. En los 2 años anteriores, el gobierno sobrecumplió sus metas fiscales. ¿Qué quiere decir? Que se gastó en 2020 y en 2021, años de pandemia, años con toda la crisis social que vivimos a partir de la pandemia, el gobierno volcó muchísimo menos dinero de lo que ellos mismos habían definido gastar. O sea que ya no es solo un tema de, a ver, ¿de dónde aparecen recursos mágicos? No, no, no. 2020 y 2021 fueron ya 2 ejemplos claros en donde el gobierno gastó 300, 400 millones de dólares menos de lo que ellos mismos habían planificado, habían presupuestado para cumplir las metas fiscales que ellos mismos habían definido. Están poniendo por delante eso antes de las necesidades. No hay duda. Fue el ejemplo de los 2 años anteriores. Prefieren sobrecumplir las metas fiscales antes que volcar recursos a necesidades evidentes, ¿verdad? Necesidades evidentes que hacen a la cuestión social y que, si me permite atar este tema de la rendición a los datos
Bueno, de eso le quería pobreza. preguntar, que se conocieron los Exacto. 17.000 uruguayos más en situación de Exacto. pobreza. En un país que se está creciendo. O sea, hay más pobres en Uruguay en un país que está creciendo. Se suponía que acá se iba a crecer, a los Maya Oro le iba a ir muy bien, iba a venir el derrame. Claro, ¿sí? vino la pandemia que atravesó todo. No, pero ahora estamos ¿no? en niveles de producción por encima de los anteriores a la pandemia. No Pero estamos la hablando de recuperación ha sido despareja, eso usted lo sabe muy bien. Bueno, para empezar, durante la pandemia también discutimos en esta mesa el tema de que el gobierno debió volcar más recursos para evitar que 100.000 uruguayos cayeran en la pobreza. El año pasado, 66.000 uruguayos más, ¿verdad?, que el 2019 seguían bajo la línea de pobreza. Y la economía creció el año pasado y siguió creciendo este año y ya estamos en niveles superiores a los pre-pandemia. ¿No son coletazos de la pandemia esto? No, son resultado de políticas. O sea, pero lo que decíamos hoy, Mides, durante ejemplo, la pandemia se debió fue el debate que tuvimos con el gobierno durante toda la pandemia, no en el terreno sanitario, en el terreno económico y social, que el gobierno debió volcar y pudo volcar, por lo que dije antes, de que gastaron menos de lo que ellos mismos planificaron, más recursos para sostener más la situación económica y la situación social. Lo pudo hacer, lo debió hacer y hoy estaríamos en mejores condiciones. No lo hizo en su momento, bueno, hubo 100.000 pobres más. El año pasado la economía empezó a repuntar, ¿verdad? Y un tercio, más o menos, de ese empeoramiento en temas sociales se recuperó. Pero este año la economía siguió creciendo y en vez de seguir mejorando, en todo caso, los indicadores sociales, lo que muestran los datos de ayer del Instituto de Estadísticas es que la pobreza volvió a aumentar. Aumentan, reitero, los pobres en un país que está creciendo. Una vez más, en el ejemplo concreto, se violenta esa teoría que decimos no se cumple en ninguna parte del mundo, en ningún momento, que es que si les va bien a los Maya Oro, todo derrama y a todos nos va mejor. Bueno, no. Ahora, Vergara, acá a los Maya Oro les está yendo se espectacular. han adoptado, por ejemplo, el subsidio de las garrafas, bonos que se han creado por parte del Mides, tarifa eléctrica Se pueden especial. enumerar varias de esas cosas que tienen un impacto muy menor y a las pruebas me remito. Hay 17.000 pobres más en Uruguay en el primer semestre de este año. Que ya venían de una situación de vulnerabilidad previo a la pandemia, ¿no? Bueno, y seguirá habiendo vulnerables y bueno, esperemos que los vulnerables no sigan cayendo en la pobreza. Para eso hay que tener políticas sociales más potentes, porque reitero, durante la pandemia, usted me insiste que fue la pandemia, y yo digo, durante la pandemia... Lo insisten todos los especialistas. Bueno, y ahora estoy en el diálogo con usted, sí. no hay problema. Durante la pandemia se debió volcar más recursos, como volcó el mundo entero. Uruguay fue de los países que menos recursos volcó para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia. Si se hubiera hecho de esa manera, si se hubieran volcado más recursos, que reitero, el Estado uruguayo pudo hacerlo, el gobierno pudo hacerlo, ¿sí? No estaríamos en esta misma situación. Y después porque la pandemia parece que para algunas cosas ya pasó, para otras no, ya estamos, vuelvo a decir, en niveles de producción, en un nivel de la economía por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Y sin embargo tenemos 78, 80.000 personas más en la pobreza que antes de la pandemia. Vergara, ya que estamos hablando de economía, quisiera preguntarle a propósito de que, bueno, finalmente se pudo concretar una nueva baja de las naftas, ¿no? No así del gasoil, pero se mantiene su precio. ¿Qué valoración hace? Eso es un gesto que podría además mejorar o aliviar, digamos, la tendencia inflacionaria, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, la baja de combustibles puede impactar en reducir un poco las presiones inflacionarias, que la inflación que sigue muy alta en Uruguay, y que está bien. O sea, si el petróleo bajó, el petróleo está a niveles de hace 6, 8, 10 meses, y el dólar también, o incluso más bajo, ¿verdad? Sin embargo, los combustibles están más altos que hace 8 o 10 meses. Por lo tanto, eso nos lo planteaba el director del Frente Amplio en ANCAP, que en realidad daría la impresión de que hay un margen mayor
para la rebaja de las naftas. Pero bueno, bienvenido por lo menos estos 3 pesos, ¿no? En el gasoil. El gasoil es preocupante, primero porque el gasoil ha sido lo que más subió en todo este tiempo. ¿Por qué se dice que podría ser una baja mayor? Y bueno, por esta comparación, por ejemplo, que hacemos de que si tomamos principios de año, el petróleo y el dólar estaban más bajos que hoy. Hoy están más bajos que a principios de año. Sin embargo, el precio de los combustibles está varios puntos porcentuales por encima. Por lo tanto, había, en nuestra opinión, había un margen como para una rebaja mayor. Pero en todo caso, nosotros seguimos siendo críticos del tema de que los combustibles estén modificando los precios todos los meses. Seguimos pensando que esa es una mala práctica que genera mucha incertidumbre. Estamos cada 25 días discutiendo, a ver, subirá un poco, bajará un poco, no subirá. ¿Se tomará en cuenta solo los precios de paridad de importación de la Rusia o también se harán consideraciones de política, bueno, que está muy bien que se hagan? El gobierno hace hincapié en que ahora se conoce cómo funciona. Y antes también se conocía. Lo que dijo el subsecretario ayer es totalmente falso. Antes también había un informe previo de la URSEA y se hacía explícito después con el aumento si se hacía 2 veces por año. Se hacía en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, en los 5 años del gobierno anterior, los combustibles se ajustaron 7 veces, o sea, bastante menos que 2 veces al año. En el gobierno previo, de 2010 al 15, ahí sí se ajustaron 10 veces, o sea, 2 veces al año. ¿Bajó en algún momento la nafta con el Frente Amplio? Sí, claro. Porque era una de las críticas que se hacía desde el oficialismo. Pero tampoco es real, basta mirar las cifras. Cuando el petróleo... En los gobiernos del Frente Amplio, el petróleo llegó a valer $142. O sea, muchísimo más alto de lo que está hoy. Tuvo el récord, por el año 2008. Pero después, cuando ese precio del petróleo cae, obviamente se acompañó. Acá nadie dice que el precio de las naftas no deba de alguna manera acompañar lo que pasa con el precio del petróleo y con el valor del dólar. Eso es evidente. Lo que nosotros criticamos es que, bueno, esto es un ajuste todos los meses, que además tiene un componente no de políticas, sino de política, porque cuando alrededor del tema del referéndum lo conversamos, pero que además lo que genera es mucha incertidumbre, mucha volatilidad, el productor que tiene que planificar su producción y no sabe cuánto le va a valer el combustible en 3, 4 meses, le complica enormemente su capacidad de planificar. Y bueno, son impactos negativos que tiene este mecanismo de estar todos los meses trasladándole al usuario, a la familia, al productor, la volatilidad que tienen estos mercados, que son muy volátiles naturalmente, el del petróleo y el del tipo de cambio. Vergara, ¿qué quiere decir llamado a la responsabilidad política con todo este tema de Astesiano? Bien, porque de la misma manera que lo hablamos en otros temas, como el caso de Marcet, ¿verdad? Acá hay 2 carriles que van en paralelo. Uno, lo que tiene que ver con delitos y el trabajo del sistema judicial, o sea, la justicia y el poder, la fiscalía y el poder judicial. Y otro, lo que son las responsabilidades políticas, que sobre todo las discutimos en la órbita parlamentaria. ¿Usted dice, alguien debió haber renunciado con esta situación? Bueno, el caso Astesiano en particular todavía estamos armando el puzzle, porque cada 2 horas hay una información nueva. En la vía política y en la vía judicial un poco también, porque aparece, bueno, ahí ya hay un proceso avanzado, en la Fiscalía se trabajó y si hay algo que rescatar en todo este proceso es cómo ha operado de manera potente, independiente, consistente la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿verdad? Que también va incorporando elementos. Hoy veíamos que la Fiscalía va obviamente a ampliar la investigación, porque acá no es solamente que se truchaban pasaportes para ciudadanos rusos, ¿no? Teniendo acceso ilegal a la base de datos de información civil, sino que también hay propiedades importantes que hay que ver si no están atadas a procesos de lavado de dinero o de narcotráfico. O sea, acá la cosa empieza a ampliarse desde la órbita judicial, desde los delitos, desde el trabajo de la Fiscalía. Pero también en el terreno político, porque es difícil, es inaudito lo que estamos viendo en cuanto a que el jefe de la custodia del presidente de la República
tenía los antecedentes que tenía. El presidente primero dijo que no sabía o que no los tenía, después que algo le habían dicho. O sea, el Ministerio del Interior dice que había un expediente, pero después aparece un dato que no estaba. Hay una investigación administrativa de urgencia. Sí, bueno, pero es todo un poco cantinflesco. Estamos hablando, acá es más allá de las personas, es más allá de quién cuida a Luis Lacalle Pou y su familia. Es un tema de la institución presidencial. A nosotros acá nos preocupa la institucionalidad. ¿Usó ese cargo que tenía cercano al presidente, digo, en la postura del Frente Amplio para aprovecharse? Y da toda la impresión, porque lo que se ha hecho público a partir de las investigaciones y las escuchas de Fiscalía, es que esta persona tenía contactos con, cosas que hay que seguir investigando, por supuesto, con funcionarios de determinado nivel en el Ministerio del Interior o en la Cancillería. O sea, da la impresión de que estar ahí le habilitaba ciertos contactos a nivel del Estado. ¿Qué esperan del gobierno ustedes? Bueno, como te decía hoy, estamos todavía armando el puzzle porque siguen apareciendo elementos. Nos parece insólito. Creo que la sociedad uruguaya toda está azorada con esto. Nadie podía imaginar. Si hace 2 meses nos dicen, mirá que va a pasar esto, yo creo que nadie lo creía. Es algo que nos deja muy mal parados a nivel internacional. Y evidentemente hay responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas que están atadas a la pregunta que usted me hace, ¿no? De qué esperamos del gobierno. Y bueno, primero tenemos que terminar de armar el puzzle de todas estas cosas que surgen todos los días y ver dónde están las responsabilidades en sí, ¿no? Hay responsabilidades que tienen que ver con el Ministerio del Interior. Bueno, puede haberlas, porque en la información que se da a la presidencia, cuando la presidencia está armando su equipo, está muy bien que el presidente diga siempre le tuve confianza, tengo una amistad o lo que fuera. Todas esas cosas está bien, la confianza política, todo eso está muy bien, pero sobre la base de ciertas cosas que son institucionales, ¿no? Alguien que fue preso, que estuvo procesado, que tiene más de 20 indagatorias. Ayer o anteayer salió que incluso fue indagado en este periodo de gobierno. O sea, habrá pedido licencia ese día, no sabemos. O sea, el asunto es que hay muchos elementos que desde el punto de vista institucional son inauditos. O sea, esto ya es una señal de que efectivamente se va a conformar la comisión investigadora en el ámbito del Parlamento. Interpelación. Comisión investigadora en esta área no parece tener sentido. Nosotros somos consistentes en la visión de que si una cosa ya está en la órbita judicial, ¿verdad? La comisión investigadora, ¿qué rol tiene? O una preinvestigadora para una investigadora de recoger información y eventualmente evaluar si corresponden enviar esa información a la justicia para que opere la justicia. Pero acá la justicia ya operó. De hecho, nos empezamos a enterar de todo esto porque actuó la Fiscalía. Por lo tanto, no parece ser la herramienta la comisión investigadora. Sí, el llamado a responsabilidad política, que podrá ser por la vía de la Comisión General o la interpelación. Nosotros estamos evaluando con toda la información que está surgiendo todos los días el momento y la forma de convocar a los jerarcas responsables de este proceso. Obviamente, la semana que viene está la votación de la rendición de cuentas en el Senado, que nos lleva los días enteros, pero inmediatamente estamos evaluando los tiempos para hacer un llamado, evidentemente, que partimos de la base de que va a incluir al Ministerio del Interior, ¿sí? Partimos de la base de que vamos a solicitar que comparezca el responsable institucional de la seguridad del presidente, que es el prosecretario. Nosotros no podemos llamarlo directamente, pero sí solicitar que acompañe a los ministros convocados. Aspiramos evidentemente a que concurra, porque reitero, hay un proceso acá que involucra al Ministerio del Interior, que involucra el tema del acceso ilegal a la base de datos de información civil, que involucra la información que se pasó o no se pasó, esto de que aparecen antecedentes de la nada en los expedientes, bueno, ni que hablar del Ministerio del Interior, y el prosecretario que tiene la responsabilidad institucional, ni más ni menos que de la custodia de jefe de Estado, ¿verdad? Después no descartamos que haya también más jerarcas involucrados, pero eso nos parece como la línea de base para eventualmente un llamado que seguramente haremos posterior a la rendición de cuentas. Vergara, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Cerramos por aquí la charla con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Ya son las 9 de la mañana, 22 minutos.